con este video quiero compartirles la solución de los ejercicios del primer taller. La idea es que compartamos entre todos, me puedan retroalimentar y pues que entre todos vayamos aprendiendo. Voy a tratar de hacerlo de una manera muy rápida, simplemente para que ustedes tengan una guía o aquellos que lo requieran. Entonces el primer ejercicio es almacenar una cadena de caracteres que diga hola, su nombre completo, el de cada uno, ¿cierto? En este caso tenemos la cadena hola Luis Alberto Niño Rodríguez, le incluí los signos de exclamación y esa cadena la almacené en una variable que le puse var. Recuerden que ustedes pueden llamar sus variables como ustedes quieran. Y como hay que mostrar, utilicé el comando print y el nombre de la variable internamente. Luego, el siguiente ejercicio consiste en implementar esta fórmula que calcula el índice de masa muscular. Para esto se requiere que el usuario ingrese el peso y la altura, de tal manera que al implementar esta fórmula se le indique cuál es el índice de masa muscular. Entonces, para altura al cuadrado, nosotros vamos a utilizar o podemos utilizar dos formas para elevar números o una variable a una potencia. La primera forma es con la función PAU, donde se le colocan dos parámetros, puede ser 2,3. ¿Esto qué significa? Que al número 2 lo voy a elevar a la potencia 3, significa 2 por 2 por 2. Pero hay otra forma donde usted puede, por ejemplo, decir 2 por 3. Entonces esto es 2 elevado a la 3, es exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos métodos va a funcionar. En el caso de nosotros no vamos a colocar 2 sino la variable altura, porque esta es la que vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría el programa? Primero, le pedimos al usuario con el comando input que ingrese el peso en kilogramos. Esta será una variable de tipo float. Recuerde que el peso en kilogramos puede ser 70.5, 70.6, como son decimales, entonces por eso son float. Y vamos a almacenar ese peso en la variable peso. Lo mismo vamos a hacer para la altura. Le pedimos que ingrese la altura en metros y otra vez vuelve a ser un float, porque usted puede medir 1.63 o cualquier otra que tenga decimales. Queda guardado en altura. Una vez tenemos peso y altura, aplicamos la fórmula. Índice de masa muscular es igual a peso dividido, y en este caso utilicé esta nomenclatura, altura elevado al cuadrado. Ya saben que para elevar utilizo 2 por. Finalmente, el índice de masa muscular queda almacenado en esta variable IMC y le digo que muestre, aquí entre comillas coloco un mensaje para que se vea bonito, tu índice de masa corporal es, dos puntos, dejo un espacio, coma para separar la cadena y colocar la variable que quiero mostrar. ¿Por qué utilicé este comando round? Porque en el enunciado me dicen que el peso debe ser calculado y redondeado con dos decimales. Entonces, para redondear con dos decimales se utiliza la función round. Se coloca como primer parámetro la variable que quiero mostrar, que es IMC, y como segundo parámetro separado con coma coloco 2, porque quiero que solo se vean dos decimales. Si quisiera que se vieran 4 decimales, pues en vez de 2 coloco un 4, y así como se requiera. El tercer ejercicio, muchachos, simplemente es resolver esta ecuación. Allí no nos están pidiendo que mostremos. Sin embargo, para ver un resultado, yo estoy colocando un comando para mostrar. La ecuación es 3 más 2 dividido 2 por 5, todo esto elevado al cuadrado. Así que 3 más 2 lo vemos acá, dividido 2 por 5. Recuerden lo que vimos de paréntesis. Primero se solucionan los paréntesis y luego todo esto está elevado al cuadrado, y ya aprendimos que para elevar al cuadrado utilizo por. Toda esta operación la voy a almacenar en una variable a y voy a mostrar el resultado de a. El cuarto ejercicio dice: escriba un programa que almacene números para una contraseña y que le indique si cuando el usuario ingresa una contraseña desde el teclado es igual a esa contraseña o es incorrecta. Entonces lo primero que vamos a hacer es declarar una variable que se llama clave fija, y allí voy a colocar que la clave es del 1 al 4. Esta clave la coloca el programador, ¿cierto? Por eso se llama clave fija, así le quise poner a la variable. Luego va a haber otra variable que se llama clave usuario, que es la que va a ingresar el usuario desde el teclado. Yo le voy a pedir que ingrese la clave y además le voy a decir que sea un dato de tipo entero, porque las claves son números enteros. Una clave no es 20.45, sino que únicamente en este caso manejamos números enteros.
Entonces por eso definí acá el tipo de dato, es entero. Como ya tengo la clave fija y un número que no sabemos cuál va a ser el que ingrese el usuario, recuerden que esto lo ingresan por teclado, y ese número queda almacenado en esta variable clave usuario, entonces voy a comparar estas dos variables que son clave fija y clave usuario. Si ambas son iguales, quiere decir que el usuario ingresó la clave correcta, pero si no son iguales, pues fue porque se equivocó. Entonces voy a utilizar una condición que diga if clave fija igual a clave usuario. Si esto es correcto, muestre la clave es correcta, pero si no, entonces muestre la clave es incorrecta. Bueno, el quinto ejercicio es escribir un programa que pida al usuario un número entero y muestre por pantalla si es par o impar. Aquí vamos a recordar lo que el profesor nos enseñó sobre el módulo o el operador módulo. Recuerden que el operador módulo lo que hace es devolverme el residuo de la división. Acuérdense cuando nos enseñaron a dividir, si nosotros tenemos por ejemplo 4 dividido 2, yo quiero que se imaginen ustedes la rayita de la división como le enseñaron en primaria 1. Entonces hay el cociente, que es el número que uno coloca para multiplicar por el divisor, y está el residuo, que es lo que le va quedando a uno al lado izquierdo. Entonces 4 dividido 2, el 2 en el 4 está 2 veces, 2 por 2, 4 a 4, 0, quiere decir que el residuo fue 0. O sea que el operador módulo lo que a mí me devuelve es el residuo, el valor del residuo. Por lo tanto, todos los números pares que se dividan entre 2, el residuo será 0. Mientras que los números impares que se dividan entre 2, el residuo será 1. Ejemplo, 5 dividido 2. El 2 en el 5 está 2 veces. 2 por 2, 4. A 5, 1. ¿Cuál fue el residuo? 1. Entonces yo lo que voy a hacer a partir de ese concepto es pedirle al usuario que ingrese un número entero, ¿cierto? Y le voy a definir acá int para que ese número que ingrese sea entero. Luego le voy a pedir que a ese número entero le haga módulo 2, o sea que me diga si el residuo es 0 o es 1, y lo guarde en la variable b, es una variable que yo me inventé. Entonces, ya dijimos que si el residuo es 0 es porque el número es par, pero si el residuo es 1 es impar. Entonces lo vamos a escribir de esta forma: if b igual 0, entonces que muestre el número es par, si no, muestre el número es impar. El sexto ejercicio dice que cree una variable numérica y si está entre 0 y 10 mostrar un mensaje indicándolo. Entonces acá pues se crea una variable numérica, en este caso se llama num, y le estamos pidiendo al usuario que ingrese un número. Además le vamos a pedir que el número sea entero, ¿cierto? Yo en este caso quise que fuera entero. Entonces le estoy diciendo que si el número que ingresó es menor o igual a 10 y el número es mayor o igual a 10, mire que estoy definiendo un rango para saber si el número que entró el usuario está entre 0 y 10. Recuerden los operadores que nos enseñó el profe. Si yo coloco menor e igual a 10, estoy incluyendo al 10. Y si coloco número mayor o igual a 0, estoy incluyendo al 0. Por lo tanto, el rango va desde 0 hasta 10. Entonces, y además estoy utilizando el operador lógico AND, porque yo necesito que el número que ingresó el usuario, por ejemplo, si colocó el 7, yo necesito verificar si ese número es menor o igual a 10 y mayor o igual a 0. Si se cumplen esas dos condiciones, es porque está en el rango de 0 a 10. Entonces muestro el número está entre 0 y 10. Pero si no se cumple una de estas condiciones, pues es porque el número o es menor de 0, es decir, es negativo, o es mayor que 10, es decir, 10.1 u 11, en este caso, que son números enteros. Y esa es la solución de ese ejercicio. El número 7 dice, dado un año, indicar si es bisiesto, y nos da tres condiciones. Que un año es bisiesto si el número es divisible por 4. Pero que un año es bisiesto, perdón, que el año es bisiesto si es divisible por 4, pero no si es divisible por 100, excepto que también sea divisible por 400. ¿Cómo implemento estas tres condiciones? Entonces, primero pidamos un año al usuario. Entonces, en la variable año, que la coloqué de esta manera para evitar las señas en las variables, le coloqué ingrese un año, y es un dato de tipo entero, porque los años, pues todos sabemos que son enteros. Uno no está en el año 1983.4, ¿cierto?
Entonces, una vez tengo en la variable año almacenado el año que ingresó el usuario, vamos a ver si esas condiciones se cumplen para que sea bisiesto. La primera es que sea divisible por 4. ¿Cómo hago eso? Voy a utilizar nuevamente el operador módulo. Si el año, si el módulo de ese año que yo ingresé, el módulo 4, es igual a 0, quiere decir que ese año que entré es divisible por 4. Porque todos los años que sean divisibles por 4 me van a arrojar como residuo 0. Luego, me dice que si es divisible por 4 es bisiesto, pero no si es divisible por 100. Entonces yo voy a verificar acá. Él es módulo 4, es divisible por 4, sí. Pero ahora voy a mirar, si el año es divisible por 100, entonces no es bisiesto, porque como está diciendo, pero no si es divisible por 100. Y si el año es divisible, excepto que sea divisible por 400. Entonces, si es divisible por 4 y es divisible por 100, pero no es divisible por 0, entonces el año es bisiesto. Si no, el año no sería bisiesto, porque ya me dijeron que si el año es divisible entre 100 y no es divisible por 400, entonces no puede ser bisiesto. Entonces, si esta condición última no se cumple, entonces el año no es bisiesto. Pero si él es divisible por 4 y no es divisible por 100, significa que sí es bisiesto. Por eso acá dice el año es bisiesto. Y si el año es divisible por 4, si no llega a ser divisible por 4, perdón, entonces inmediatamente se viene para este else y dice que el año no es bisiesto. Bueno, el número 8 es mes, dar un mes y decir la cantidad de días que corresponden al mes. Entonces, por ejemplo, enero, marzo, mayo y julio, agosto, octubre y diciembre son meses. Acá están, son los meses que tienen 31 días. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese un mes. Entonces le pedí input. Miren que esto es un dato de tipo string, por defecto él lo asume que es string, por eso no le coloqué acá str, y estoy colocando ese mes en la variable mes. Luego yo voy a comparar y aquí voy a utilizar algo que pues hasta el momento no hemos visto, pero que miré consultando pues un poquitico. Dice que si mes, el mes que hay, lo que haya ingresado el usuario, por ejemplo enero, entonces el mes ahorita vale enero. Enero está en los datos que voy a colocar dentro de este paréntesis. Entonces los datos de este paréntesis son enero, marzo y así sucesivamente. Lo hice con doble comilla y con comilla simple para verificar que funcionara, y si funciona, es indistinto. Entonces, como mes vale enero, porque eso fue lo que entró el usuario, entonces enero está dentro de estos datos. Sí, mírelo acá, está aquí enero. Como si está, entonces va a mostrar el mes tiene 31 días. Y lo mismo va a pasar si hubiese ingresado el usuario marzo, mayo, cualquiera de los que hay acá hasta diciembre. Pero si no está ahí, o sea, si no está ahí porque el usuario ingresó febrero, entonces si no es ninguno de estos, pero si es febrero, entonces si fue igual a febrero, mostrar el mes tiene 28 o 29 días, dependiendo si es bisiesto o no, ¿cierto? Pero si él no ingresó ni los de acá de arriba ni febrero, sino que colocó, por ejemplo, abril, entonces si mes es igual a abril, entonces que muestre el mes tiene 30 días. Y lo mismo va a pasar si hubiese colocado junio, septiembre o noviembre. Pero si no está de enero a diciembre, ni colocó febrero, ni colocó abril hasta noviembre, quiere decir que le escribió otra palabra o cualquier otra cosa. Entonces va a mostrar opción no válida. Esta es pues una forma de resolver ese ejercicio. En el ejercicio número 9 dice: crea un programa que lea la edad de un usuario y muestre cuántos años tendrá el usuario dentro. Y no dice nada más. A mí me parece que ahí hay que corregir el enunciado. Ya hice la consulta al profe, se lo voy a quedar debiendo para cuando el profe me responda. Yo creería que es que el usuario ingrese el año de nacimiento y a partir de ese año le muestre cuántos años tiene el usuario. Pero tan pronto él me confirme, completaré este ejercicio y se los mandaré por acá mismo. Finalmente, el último ejercicio dice: cree un programa que lea el monto de un préstamo y el plazo en meses.
y muestra al usuario el valor de las cuotas mensuales pagando un interés fijo del 2.7% mensual. Eso implica conocer cómo se calcula la cuota fija de un crédito con un interés fijo mensual. Para eso encontré esa información en esta página que coloco acá, y allí nos presentan una fórmula. Esta fórmula, te voy a abrir la página, dice cómo calcular la cuota de un crédito con tasa fija mensual, y esta es la fórmula. Pues revisé en otras páginas y es exactamente la misma fórmula, entonces estoy convencido que así es. Entonces la cuota va a ser igual. Allí hay tres variables. La primera es el valor del préstamo, la segunda es el número de cuotas, y la tercera es la tasa. A nosotros el monto nos lo va a dar el usuario cuando lo ingrese por teclado. El número de cuotas también lo va a dar el usuario por el teclado. Y la tasa de interés nos la está dando el enunciado, mire, 2.7% mensual. Entonces, como nosotros tenemos las tres variables, simplemente las reemplazamos en esta fórmula. Entonces, está el préstamo, la tasa de interés, n es la cantidad de cuotas, otra vez la tasa de interés y la cantidad de cuotas. Es implementar esta fórmula en Spider, en el lenguaje, en el editor que estemos haciendo de Python, que estemos trabajando de Python. Entonces, ¿cómo sería eso? Ya les voy a mostrar entonces todos esos ejercicios acá en el compilador, pues para que veamos cómo funciona. Entonces, en el caso del último ejercicio, dice, préstamo es igual, ingresa el valor del préstamo, y declaré que fuera una variable de tipo entero. Pudo haber sido float, si usted hubiese querido, sino que a uno le prestan 6 millones, 5 millones, 2 millones, 100 mil, a uno no le prestan 100.000.25 pesos, normalmente, ¿cierto? Pero podría ser float también. Luego en plazo, ingresa el plazo en meses, entonces 12 meses, 6 meses, 36, los que usted quiera. Y la tasa es del 2.7%. Escribiéndolo en números, es el 2.7%, es lo mismo que decir 0.027. Entonces, esto lo tuve que convertir porque, miren que en la fórmula ese valor está en porcentaje, el de la tasa. ¿Listo? Entonces, la fórmula queda implementada acá. La cuota es igual al préstamo. Y bueno, aquí lo único que les quiero mostrar es que utilicé la función PAU para hacer esta parte de aquí. 1 más la tasa de interés elevado a la n, donde n es la cantidad de meses. ¿Cómo sería eso? 1 más la tasa de interés, pero la tasa de interés ya la tengo acá, es la variable tasa. Todo este valor elevado a la cantidad de cuotas. ¿Y la cantidad de cuotas dónde está? Guardado en la variable plazo. Recuerden que PAU funciona de la siguiente forma. PAU, usted le da dos parámetros, donde el primero es el número que usted quiere elevar y el segundo número es la potencia. Esto es lo mismo que tener 2 por 2 por 2, ¿cierto? Si yo le coloco acá 5, entonces será 2 por 2 por 2 por 2 otra vez, ¿cierto? Y por 2, ¿cierto? Entonces, en el caso de nuestro ejercicio, el 2 viene a ser esta parte de acá. 1 más la tasa de interés, esto, ¿cierto? Y el 3, o sea, el 5, perdón, en este caso, a la potencia que yo quiero elevar, en el caso del ejercicio, mire que todo esto se eleva, este símbolo significa elevado a la n, donde n es la cantidad de cuotas. Entonces, volviendo al Spider, yo tengo POU 1 más la tasa elevado, lo separo con coma, elevado a la n, donde n es la cantidad de cuotas, es decir, la variable plazo. Entonces, así resuelvo esta parte. Listo. Como yo ya tengo todo esto guardado en la variable cuota, o sea, ya sé cuánto es la cuota, entonces voy a mostrar la cuota. Y le voy a decir, mostrar la cuota es. Aquí quise volver voluntariamente a implementar la función round. Estoy mostrando cuota, que es el valor que me quedó configurado para ese préstamo. Y le coloqué 3 para que solamente me muestre 3 decimales. Listo. Entonces vamos a compilar todos los ejercicios para evidenciar su funcionamiento. Entonces recuerden que el primer ejercicio es
mostrar, este ejercicio número 1 es mostrar la cadena hola y el nombre de cada uno. Entonces acá está, mire, hola Luis Alberto Niño Rodríguez. El segundo ejercicio es el índice de masa corporal. Entonces mire, aquí me está pidiendo el peso. Yo peso como, digamos que unos 80 kilos. Enter. Ingrese la altura. Entonces yo mido como 1.8 metros. Enter. Y me está diciendo tu índice de masa corporal es 24.69. Aquí se está evidenciando que está mostrando con 2 decimales el resultado de IMC. El tercer ejercicio es solucionar esta ecuación. El resultado de esa ecuación es 0.25 y mírenlo, acá está, 0.25. Luego el ejercicio 4 es la clave, ¿cierto? Ingrese la clave. Entonces si yo coloco un 2, 3, 4, que es la clave correcta, él me va a decir la clave es correcta. Si coloco algo diferente a un 2, 3, 4, me va a mostrar que la clave es incorrecta. Entonces mire, la clave es correcta. Muy bien. Luego en ejercicio número 5, recuerden que es mirar si un número es par o no. Entonces ingrese un número entero. Entonces voy a colocar el 5. Me tiene que decir que es impar. El número es impar, ¿sí? El 6 es descubrir si un número está entre 0 y 10. Vamos a colocar el 8, por ejemplo. Y me va a decir el número está entre 0 y 10. Si hubiese colocado el 11 me hubiera dicho que no. Luego ingrese un año para ver si es bisiesto. El ejercicio número 7. Entonces, por ejemplo, este año 2020 fue bisiesto. Entonces pongamos 2020. El año es bisiesto. Luego me está ejecutando el ejercicio número 8. Dependiendo del mes que ingrese me va a decir cuántos días tiene. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con febrero. Otra vez. Febrero. Entonces mire lo que me muestra. El mes tiene 28 o 29 días. Dependiendo si es bisiesto o no, ¿cierto? Y finalmente el préstamo. Entonces se coloca el valor. Yo por allá vi una simulación donde eran 6 millones de pesos y el plazo era de 24, nada más que la tasa del ejemplo que vi era con 2%, o sea 0,02. En ese caso daba 314.000 pesos la cuota. Como aquí la tasa se subió un poquito más al 7, me debe dar un poco más de 314.000. Entonces vamos a ver, enter, me dice la cuota es 342.933. Efectivamente se subió la tasa, se subió la cuota. Y tiene 3 decimales porque yo quise configurarlo con round de tal manera que me mostrara 3 decimales. Muchachos, estos son los programas hasta el momento. Espero que les pueda servir en algo. Muchas gracias a todos.